acerca de la unción. La unción que es poder del Espíritu Santo. La unción nos es dada por el poder, por el Espíritu Santo. La unción es poder y ese poder viene del Espíritu Santo. Sí nos quedó bien claro eso, ¿verdad? Yo creo que lo repetí como 300,000 veces en estos días. Así que, así que yo hice una lista, pero esta lista, claro, no es total ni es suficiente. La unción, que es poder de Dios, abarca muchísimas cosas, pero algunas de las cosas que estuvimos hablando estos domingos, yo quiero así nada más puntualizarlas. Repito, no es todo, hay muchas cosas más, ¿sí? Pero de parte de lo que hablamos, nada más para darles una breve refrescada y seguir a lo que sigue, ¿está bien? Si ustedes se fijan, cada una de las participaciones nuestras de que estamos compartiendo la palabra es secuencial. De hecho, esté yo o esté otra persona predicando, es secuencial lo que Dios está hablando a los hijos. Amén. No sé si se han observado eso. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que yo quiero decirles así rápido? Cuando tú estás bajo el poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo está en ti como individuo y está en la iglesia como iglesia de Dios, iglesia de Cristo, entonces, ¿qué ocurre? Hay consecuencias de todo eso. El gobierno de Cristo está en la iglesia y a través de la iglesia. Es el punto 1. Luego les voy a preguntar cuántos fueron en total, ¿ok? Luego que hay premio para el que le atine. Una iglesia y un individuo que está bajo esta unción escucha la voz del Espíritu Santo. Es el punto 2. Escucha la voz y responde a su voz. Es una iglesia y un individuo que va a profetizar, que va a hablar lo que Dios dice. Entonces es que van a suceder los milagros. Una iglesia que está y un individuo que está en esa situación produce que los muertos resuciten. Y eso ya lo hemos visto, gracias a Dios, ¿verdad? Otra situación, provocas que el cielo y la tierra sean uno. Que el cielo y la tierra sean uno, que venga su reino aquí a la tierra, que venga su reino a tu vida. Tú eres la tierra fértil de Dios. ¿Sí? Provocan que el cielo se estremezca y la tierra tiemble. Amén. Se provoca que bajo la oración, que el cielo y la tierra sean uno. Y se provoca que cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios estamos en intercesión, por lo que tú estás orando, por lo que estás intercediendo, eso sucede. Sucede. Y ahorita vamos a ver por qué cosas que tú todavía has estado orando porque no han sucedido. Sí, ahorita vamos a ver unos detalles, pero el Señor en este día nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Ya nos ha enseñado muchas cosas, pero a veces se nos pasa, qué sé yo. Pero el Señor nos va a enseñar para que esa intercesión que tú hagas por tu esposo, por tus hijos, por tus padres, por tus parientes, esa intercesión verdaderamente sea una oración y las cosas resulten como el Señor las tiene planeadas y como tú las quieres ver. El avivamiento que está en el corazón de Dios se desata. Ese tanto avivamiento del que hablan los predicadores, la transformación de las vidas. Mi vida cambiada, tu vida cambiada, el mover de la iglesia, la vida del Espíritu está en la iglesia. La mentira deja de ser y empieza a ser verdad. Bajo su poder, la mentira no prevalece. Amén. La mentira sale a la luz y sale únicamente lo que es de Dios. Bajo ese poder se arruina el pecado. Y tú puedes decir, pero ¿cómo? Es que su poder es ilimitado. Si tú no crees en el poder ilimitado de Dios, entonces no le has creído al Señor, no has confiado en Él. Pero si tú estás creyendo en su poder sobre tu vida, entonces va a suceder
lo que es limitado para nosotros, pero ilimitado para el Señor. Amén. Hay paz y hay contentamiento. Cuando estás bajo la unción de Dios, cuando estás viviendo una vida ungida por el poder del Espíritu Santo, vas a tener paz y vas a tener contentamiento. Amén. Cuando tú estés delante de la presencia del Señor, como estamos aquí, delante de la presencia del Señor, las demás cosas no te van a interesar, no te vas a distraer. ¿Por qué? Porque lo que el ser humano quiere es tener un momento de paz, y quiere tener contentamiento y quiere estar confortable, pero a veces estamos en la iglesia y la presencia del Señor no nos llena. Por eso es que estamos distraídos por otros lados. Queremos traer al mundo a este momento, y este momento es sublime delante de Dios. Amén. Es sublime delante de Dios. La palabra dice: el celo de la casa me consume. El celo de Dios te tiene que consumir. Entonces viene paz y viene contentamiento. Amén. Hay santidad en todos sentidos, hay obediencia. Se ganan las guerras y se ganan las batallas. Dice la palabra que Él pelea mis batallas. Amén. Su Espíritu te dice cómo le tienes que hacer ante cada situación, cómo le tienes que hacer para que en ti mismo las peleas, las batallas que estés viviendo puedas vencer en Cristo. Amén. Vencer en Cristo. Porque si tú quieres vencer como vence el mundo, entonces eres del mundo. La palabra dice que todo el que es del mundo es enemigo de Dios. Y no me refiero que son enemigos, no van a ser enemigos tuyos esos que no han conocido a Cristo. Se refiere a que cuando tú estás haciendo las cosas del mundo, entonces tú no estás haciendo las cosas del cielo, las cosas del reino, y eso va en contra de la voluntad de Dios. Si tú estás por ejemplo, aquí en términos simples, si tú estás en contra de lo que yo estoy diciéndote, coloquialmente, entonces no estás conmigo, o si es al revés, yo no estoy contigo. Amén. Entonces somos contrarios. Entonces yo no puedo ser contrario de Dios. Yo tengo que estar con mi Creador, con el que me salvó. Amén. Entonces vas a ganar guerras y vas a ganar batallas, pero verdaderamente tienes que desear que su Espíritu Santo esté ungiéndote cada día. Amén. Luego dice: la comunicación con nuestro Padre y con los hermanos no mejora, se hace excelente. Será excelente. ¿Are you here? ¿Estás aquí? Sí. ¿Seguro? Sí. La comunicación con nuestro Padre y la comunicación con nuestros hermanos en Cristo se hace excelente. Lo que te duela, me duele. Lo que te hace gozar, me hace gozar. Estoy contigo en las buenas y en las malas. ¿Sí? Una persona que no está viviendo el poder del Espíritu Santo sobre su vida es una persona que no va a tener paz ni contentamiento ni con él mismo ni con los demás. La palabra que sueltas, si estás bajo el poder del Espíritu Santo, es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque va a bendecir, va a edificar tu vida y va a glorificar el nombre del Señor. O sea, es importante que nosotros busquemos la presencia del Espíritu Santo. Ya está en nosotros, pero que se haga visible, tangible, palpable. Es necesario. ¿Por qué? Porque entonces vas a poder bendecir. Si no eres lleno del Espíritu Santo, vas a bendecir como bendice el mundo. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Pero tenemos que decirlo desde dentro de nuestro corazón, nos caiga bien o nos caiga mal. Estemos de acuerdo, nadie tiene que caer mal para empezar. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo en lo que haces,
de tus entrañas tiene que salir: yo amo a mis enemigos, bendigo al que me maldiga, le hago el bien al que me aborrece, y oro porque el que me calumnia, me ultraja y me persigue. Lo dice Jesús. Amén. Entonces por eso te digo, vas a poder tener la autoridad y el deseo de bendecir, edificar las vidas de las personas, sea quien sea. Amén. Caminas bajo el propósito de Dios y su propósito se cumple en cada vida. Aquí se activan los 5 ministerios. Los 5 ministerios en tu vida o en la vida de la iglesia no se van a activar si no hay unción, si no hay poder de Dios. Los 5 ministerios se activan, ya lo hablamos las semanas pasadas. Y su unción, que es poder de Dios, se va a depositar en los corazones de aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón para Dios. Eso lo habló el Señor hace un domingo, 2 domingos, no me acuerdo. Pero hoy vamos a agregarle otra cosa de parte de Dios. La unción de Dios en hombres y mujeres de Dios es para aquellos que tienen un corazón para Dios. Si eres un hombre y una mujer de Dios, obviamente tienes un corazón para Dios, ¿verdad? Porque si no tienes un corazón para Dios, no puedes tener unción. ¿Cómo va a depositar el Señor así? Y lo que voy a agregar es: tienes que tener un corazón para Dios y tienes que tener un corazón para tus hermanos. Tienes que tener un corazón para el que está perdido, para el que ha renegado, para aquel que se ha apartado de Dios. Tienes que tener un corazón para aquel que ha hablado de ti. ¿Por qué? Porque si tú tienes un corazón para Dios y ese corazón que te ha dado Dios para amarlo, igual te va a dar la capacidad de amar a otros, aunque te insulten. No sé si les sucede, a veces vemos a alguna persona que dijo alguna cosa, pero ya cuando lo ves, te desarmas. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te desarmas, ¿para qué? Para no decirle lo que última hora merece. Pero la justicia no depende de ti, la justicia viene del cielo. Y nosotros tenemos que, si tú eres lleno del poder de Dios, tienes que interceder porque ese hombre o esa mujer que tanto te han ofendido vengan al conocimiento de Cristo, porque si no su vida se va a perder. ¿Sí? En el reino las cosas son diferentes. En el mundo es ojo por ojo, diente por diente, pero en el reino es diferente. ¿Verdad que sí? ¿Are you here? Sí. Para los que no entienden el inglés, ¿están aquí? Uy, sí está grabando. Perdón. Bueno, entonces, si tú estás bajo la unción de Dios, si la unción que es poder de Dios está en tu vida, vas a discernir todas esas cosas. Vas a tener la capacidad de discernir tantas cosas. Ya no vas a mirar lo que el hombre ve delante de sus ojos, ahora vas a mirar lo que Dios ve también. Dios ve los corazones de nosotros, pero nosotros vemos nada más lo que está delante de nuestros ojos. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que yo te quería recordar hoy acerca de cuando el poder de Dios está sobre tu vida. Amén. Entonces, la unción de Dios, el poder de Dios, lo deseamos todos los hijos. Y también hasta los que no son hijos en el mundo quieren poder. Pero tenemos que entender algo: el poder de Dios no viene sobre nadie que no use la ruta correcta. No vas a Guadalajara y vas a dar un rodeo por el espinazo del diablo para llegar a Durango, Zacatecas, y luego llegas a Guadalajara. La ruta correcta y la ruta directa es Cristo. Amén. Que su espíritu te llene y su espíritu te active. Si no, no van a seguir las cosas.
no van a suceder las cosas. Cristo, el Espíritu Santo, quien es fuente de toda revelación. Amén. Entonces, esa es la ruta. Entonces, la unción, fíjense algo bien importante, la unción que haya sobre tu vida es para que los incrédulos crean. La unción que hay, o sea, tienes una responsabilidad. Y tengo una responsabilidad. La unción que Dios te da es para que la uses para bendecir, edificar y que Él sea glorificado. Y si tú la usas bien, entonces tú vas a ser el ejemplo que ocupan los incrédulos para creer en Cristo, para que sepan que el único camino para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Entonces, yo no le pido poder para tumbar una muralla, no le pido poder para levantar un trailer de 70 toneladas, le pido poder para que transforme mi vida y mi vida transformada sirva como, ¿cómo le diré? Como un modelo para que esas personas que son incrédulas vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque te tiene que doler. Las almas de las personas te tiene que doler. Alguien dijo una vez: a mí no me importan las almas. ¿Cómo no te va a importar? Te tiene que importar lo que le importaba a Cristo. Me dolió porque eso lo escuché. A mí no me importan las almas. Es cierto, lo que haga una vida, una persona, me importa, pero eso no me detiene. ¿Me explico? Oro por esa persona, oro por él, oro por ella, y Señor, trata con ella. No la maldigo, no la condeno, porque más maldición y más condenación que tiene, yo no le voy a agregar petróleo más a la hoguera, porque entonces su vida va a estar peor. Amén. Entonces, la unción de Dios es para que los incrédulos sepan, entre otras cosas, lo que tú portas de Dios. Amén. La vida de Sarepta de Sidón, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan del... ¿Se acuerdan de la vida de Sarepta de Sidón? Esa viuda politeísta adoraba a muchos dioses, no conocía de Dios, no conocía de Jehová. Pero ¿qué pasó? Lo que Elías portaba fue lo que la llevó a ella a saber lo que Elías portaba de Dios, de tal manera que digo, todo lo que tú hablas es verdad de Dios. El Dios por el que tú vienes aquí, para que mis tinajas y mis vasijas estén llenas de harina y de aceite, es porque tú tienes un Dios poderoso. Amén. Lo que tú portas de Dios es lo que hizo que mi hijo murió y mi hijo ahora viva. Entonces, esa mujer que era incrédula, esa mujer ahora pudo hablar y pudo decir: yo creo, ¿sí?, que el Dios al que tú sigues, al Dios que tú amas, al Dios que tú alabas, al Dios que tú adoras, habla verdad por tu boca. Oh, yo no sé si ustedes no se emocionan con eso. Imagínate que te diga alguien: Gabriel, eres un chamaco como yo, pero ¿sabes qué? La palabra que tú me estás soltando, yo creo en lo que tú me estás diciendo, porque el Dios, el Cristo, el que tú sigues, veo que está en tu corazón. Así de sencillo. ¿Cómo no puedes y cómo no puedo anhelar eso de Dios? ¿Cómo quiero seguir en religión? ¿Cómo quiero seguir en formulismo, en protocolos de hombre? Tenemos que mostrar el poder de Dios. Y miren, le voy a pedir un favor. Voy a presentarles varios versículos, no muchos, para ejemplificar cuán grande es el poder de Dios. Amén.
Y ese mismo poder de Dios puede estar en tu vida y puede estar en mi vida. Amén. Y ese, Paulita, un favorzazo. Ponme Mateo 8 en el versículo 16. Y dice la palabra: y cuando llegó la noche, Mateo capítulo 8, versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron ¿qué? Endemoniados. ¿A qué? Te van a traer endemoniados. ¿Estás preparado para eso? Te van a traer un endemoniado y tienes que resolver. No quiero a mí. No es que no es lo que tú quieras, es lo que el Señor permita. ¿Sí? Si no llegan, bueno, pero si llegan, pues que Dios se glorifique. Entonces dice en el capítulo 8, verso 16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron ¿a quién? A Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta: ¿por qué Jesús sería tan efectivo? ¿Vale? ¿Por qué Jesús sería tan efectivo? Porque venía lleno de la presencia, de la gloria de Dios. ¿Por qué la iglesia? No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de cualquier congregación. ¿Por qué en la iglesia no suceden las cosas que Jesús hizo? O suceden a veces o a veces no suceden. Porque cuando nosotros venimos, no venimos a veces llenos de la presencia de Dios. No venimos llenos de la presencia de Dios. Si tú vienes habiéndote sumergido en el río de su Espíritu, créemelo que el Señor va a hacer cosas tremendas aquí en este lugar y fuera de este lugar. Entonces, Jesús, ¿por qué fue tan efectivo? Porque venía lleno de la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que venir llenos de la presencia de Dios y tenemos que venir expectantes. No vienes a fuerzas, no vienes cansado, vienes expectante de lo que Dios va a hablar a tu vida y de cómo Dios se va a manifestar, de cómo Dios va a vertir de su espíritu para que el agua, que es la palabra, se convierta en una palabra viva, llena de su espíritu, y sucedan las cosas que tú y yo, desde que empezamos en Cristo, has querido ver que sucedan. Que salen enfermos, que los leprosos salen, que los endemoniados salgan. Pero también has querido que tu padre cambie, que tu madre cambie, que tu vida misma cambie, que tus hijos verdaderamente se enamoren de Cristo. Entonces tienes que estar en tu casa y tienes que venir a la presencia de Dios lleno de Dios. Que la copa sea rebosada aquí en la presencia de Dios. Que tu copa sea rebosada allá en la cámara secreta, en la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? No me equivoco. ¿Saben qué, amados? Eso es para mí primero. Ayer estuvimos Lupita y yo hablando todo el día estuvimos hablando. ¿Sí? La conclusión es: tenemos que estar llenos de su presencia. Si no, no va a pasar nada. Primero en nuestras vidas y en la vida de todos, primero en la vida de todos. Amén. Tenemos que estar llenos de su presencia, llenos de su gloria, y que su gloria no nos mate, que podamos ver la gloria de Dios sin un lienzo como en el rostro de Moisés se ponía para que el pueblo no muriera, que podamos ver su gloria y que el peso de su gloria te tumbe, pero que el peso de su gloria te mate físicamente, pero te avive en el espíritu. Yo sí lo creo, Señor. Cuando tú dices amén, ¿sabes qué está diciendo?
así sea. Dios está hablando y te está diciendo, Señor, amén, así sea. Yo me estoy poniendo de acuerdo contigo, ¿sí? Eso significa. Pero el Espíritu y yo somos mayoría. Ok, entonces, para que vengas a la libertad comprada por Cristo, solamente es a través de su palabra y del Espíritu. Cuando estábamos ahorita, que terminó Edson de tocar, hubo algo de parte de Dios donde hablamos y dijimos, el Espíritu busca a la palabra. ¿Cómo es eso? Sí, el Espíritu busca la palabra. Busca que la palabra, que es agua, se convierta en un agua, se convierta en vino, ¿verdad? Y cuando se convierte en vino, es entonces cuando ocurren los milagros, ¿sí? Ocurren las proezas y los prodigios. Dile al Señor, Señor, ahorita, enciéndeme, ahorita, quítame toda indiferencia, ahorita, todo lo que está fuera de aquí, que me puede estar inquietando, es echado a tierra. Mi mente, mi corazón están únicamente enfocados en ti. Yo presto atención a lo que tú estás hablando desde el cielo, porque yo sé, Señor, que lo que tú hablas es para que tu reino sea establecido en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la congregación, en la vida de esta ciudad, de este estado y de esta nación, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, ahora en el nombre de Jesús, en cada vida de los que estamos aquí. En Mateo 18, si me lo pones, Paulita. Oh, es verdad. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 8, dice la palabra: sanad enfermos. Sanad es el verbo en imperativo. Los que son maestros saben de esto. Si es imperativo, sanad, Belén. Y buscad, presente, pasado, participio, pretérito, pospretérito, imperativo. Sanad es un verbo imperativo. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. El Señor está diciendo aquí a sus discípulos: úsenlo y úsenlo bien. Usen lo que yo les he dado. Amén. Usen lo que yo les estoy enseñando, porque lo que yo les enseño es para bien. O sea, y cuando tú vas a usar bien, no vas a hacerle como hacían otros hombres, que hay adivinos, hay agoreros y quieren usarlos para beneficio propio. Usa lo que tienes que usar para el reino. Amén. Usa lo que tienes que usar para que vidas sean levantadas. Amén. Amén. Estos versos que te estoy diciendo, ¿sí? Son 4 o 5 nada más que te voy a decir, pero es para que sepamos cómo es que ocurrió eso, cómo es que Jesús decía salen enfermos, cómo es que Jesús sanó enfermos, cómo es que Jesús hizo milagros, ¿sí? Y lo que Él hizo es una ordenanza para nosotros ahora, pero hay un requisito. Amén. Tienes que sumergirte en el río de Dios. Tú tienes que imaginar lo que Jesús portaba. ¿Tú imaginas lo que Jesús portaba? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Puedes imaginar lo que Jesús portaba? Sí. ¿Sí, Raquel? ¿Pueden imaginar lo que Jesús portaba? Ustedes de este lado, ¿puedes imaginar lo que Jesús portaba? Imagina lo que tú portas. Sí. ¿Qué tanto quisiera yo portar? Hagámonos una pregunta. ¿Qué tanto, Señor? Tengo yo un hambre y una sed por portar lo que tú portas. Lo que portó en ese tiempo y lo que porta ahora. Cuando yo estaba leyendo este verso de Marcos 6, en el verso 56,
Marcos 6, en el verso 56, dice: y donde quiera que entraba, donde quiera que vayas, donde quiera que ¿qué? En aldeas, en ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Por eso te estoy diciendo, esta palabra no es para ese tiempo nada más, es para este tiempo. Esa es una realidad en tu vida que la tienes que vivir. Si tú dices que eres un hijo de Dios y que sigues a Jesús, es algo que va a suceder con tu vida. A mí ya me ocurrió un niño muerto, niños desahuciados, hombres enfermos, mujeres diagnosticadas infértiles, estériles de por vida. Pero yo le creía la palabra. La primera vez que oré por alguien se murió. Oré por esa persona y le presenté a Jesús como su Salvador y se murió. Pero dije yo, la palabra dice muchas cosas más de lo que voy a hacer en mi vida para gloria de Él. Por eso lo seguí haciendo y por eso lo tengo que seguir haciendo. Ahora, yo me estaba haciendo una pregunta hace ratito: ¿por qué como iglesia y como individuos no hemos tenido encuentros con personas enfermas, con personas endemoniadas? ¿Por qué no hemos tenido esos encuentros y que el Señor nos use? ¿Por qué será? No estamos expectantes, estamos distraídos, no estamos llenos de Él. Así que cuando tú te paras a alabar y adorar a Dios y dices: Señor, lléname, tenemos que entender la responsabilidad de las palabras que estás diciendo. Si no, cuando yo estaba en el hospital, nosotros fuimos, pues el área de pediatría muy bendecida, nos dieron asignaciones a nivel nacional, cosas que no eran destinadas para nosotros, pero yo hablé y yo le dije a los que venían de UNICEF, a los que venían de la Secretaría, yo les dije: sí, yo quiero trabajar en esto, sí, nosotros hacemos cursos, todos los programas, ok, yo me comprometo. Yo me enlacé solo con las cosas, con mis cosas. ¿Y qué creen? No me pude hacer para atrás, pero en ningún momento lo pensé. Pero si yo hubiera sido una persona con un carácter médico inestable, hablo allá a las autoridades centrales: ¿saben qué? Olvídense, pongan a otro, conmigo no cuenten ya. Pero yo me enlacé con mis propias palabras, y ese pacto, que es un pacto natural, un pacto laboral, no lo rompí. Menos usted y yo tenemos que romper el pacto que hemos hecho con el Señor. Porque si tú has dicho: lléname, satúrame de tu presencia, es porque algo vas a hacer para el avance del reino. Así que yo tengo que cuidar. Si no es verdad lo que están hablando en mi boca, yo tengo que cuidar y mejor me quedo callado. Cuando llegamos a Casas Grandes en el 2014 y que empezamos a formar parte de este ministerio, el pastor Víctor nos dio unas hojas para firmar. Yo no me acuerdo ni que las haya firmado, pero en mi corazón el deseo era estar en este ministerio del Espíritu. Estoy haciendo un pacto con el pastor Víctor, no estoy haciendo un pacto con Dios. No ocupa firmar, no me acuerdo si firmé o no firmé, pero lo más importante es tu corazón. Amén. Entonces, imagínense, dice aquí: y le rogaban, cuando llegaban enfermos, le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Todos conocen la historia de la mujer de los 12 años de flujo, que había gastado y que era repudiada por todos. Pero
¿Cómo dijo la mujer? Si pudiera tocar el manto, si pudiera tocar el borde de su manto. Esa mujer quería tocar el borde de su manto, pero el Señor ahora nos dice: te puedes sentar en mis rodillas, puedes meter tu mano en mi comida y puedes abrazarme. Esa mujer tenía 12 años sufriendo, y yo estaba leyendo y decía: Señor, ¿por qué esa mujer había oído hablar de ti, había creído a ti? ¿Por qué fue con tanta fe y te dijo: si pudiera tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que sanaría? Y nosotros, el Señor nos ha dado su palabra, su espíritu, nos ha dado las revelaciones, nos ha dado todo. Y a veces ni el borde de su manto queremos tocar, porque queremos tocar otros aspectos de la vida. No vengo a hablar de mis frustraciones, créanme. Estoy hablando en general en el mundo, porque eso se está suscitando, ¿sí? Yo platicaba, creo que ayer platicaba con las jóvenes, o no me acuerdo con quién, que se cruzan los cables, ¿verdad? Que cuando la pandemia empezó, todo el mundo, el verso ese de Crónicas, y sanaré, ¿cómo va? Si mi nombre, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieran, si esto, si aquello, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se arrepintieran y se fueran de sus malos caminos. Los malos caminos los dejamos 2 meses, 3 meses, pero se dio la orden, se libera la venta de cerveza en los expendios, y eso sí los incendió, cuando lo que nos debe de encender es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, así que quiero que se te quede bien claro, que se nos quede bien claro, cuando yo estoy diciendo lléname, estás haciendo un compromiso con el Señor. ¿Para qué quieres su llenura? ¿Para qué quieres su llenura? Para que te use. Si no porque estén las muchachas aquí y Edson también, que eso se ponga en tu corazón y en tu boca. Es más, se pone en tu boca, pero no en tu corazón. Que no sea porque sean los del grupo de alabanza, sino porque verdaderamente tú estás en tu lugar y tú y el Señor. En ese momento te olvidas de todo, tú y el Señor, Señor, tú y yo. ¿Sí? Entonces, haz un compromiso con Él. Amén. En Marcos 16, en el versículo 18, dice: y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la instrucción que Jesús les estaba dando a los discípulos. Ustedes van a poder hacer todas esas cosas. No las han hecho, pero van a ser llenos del poder del Espíritu Santo y lo van a poder hacer. Dios nos lo dice ahora: los enfermos sanarán, los cojos caminarán, los sordos escucharán, los mudos harán un cántico nuevo. Habrá un canto desde el fondo de tu corazón que agrada el corazón de Dios. Amén. O sea, Jesús, lo que Él porta es para ti y es para mí. No nada más es para que nosotros lo bloqueemos, o como dice, seamos pretenciosos. Veamos lo que dice Lucas 4. En la palabra dice Lucas 4:40. ¿Estamos aquí? Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a
los van a traer a ti. Al menos eso fue lo que el Señor me estuvo hablando, ¿sí? Y él, dice Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y dice en el 41, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. O sea, conocían a Jesús en la tierra, en el cielo y en los infiernos. ¿Me explico? Jesús tenía el poder, la autoridad de callarlos. Tú ese mismo poder y esa autoridad, por cuando la unción de Dios está sobre ti, la vas a poder tener. Pero para tenerla tienes que estar lleno de Dios, lleno de su Espíritu. O sea, estoy haciendo repeticiones, pero la Biblia toda habla del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Pero estos versículos te estoy dando idea para que tú después en tu casa sigas procurando, sigas buscando, ¿sí? A ver si así te convence el Señor. ¿Estás convencido del Señor? Yo creo firmemente que en la vida de cada uno de nosotros el Señor va a traer una verdadera convicción de que verdaderamente somos hijos de Él y somos obedientes y somos disciplinados delante de Él y somos diligentes delante de Él. Lucas 9, en el capítulo 9, en el versículo 1, dice la palabra. Ahorita hablamos de que había que usar bien el poder de Dios, ¿verdad? Capítulo 9, verso 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice que le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Eres discípulo de Dios? ¿Somos discípulos de Cristo? Bueno, pues lo mismo que les dijo a los 12 discípulos de la misión que iban a tener, es lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros, habiendo reunido a ti, habiendo reunido a Gabriel, habiendo reunido a Estela, habiendo reunido a Silvia, habiendo reunido a Tania, habiendo reunido a Paulita, habiendo reunido a cada uno de nosotros, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No los envió a predicar la salvación, les envió a predicar el evangelio del reino completo. Amén. Y a sanar a los enfermos. Es lo que dice el verso 1 y el verso 2. Entonces yo te hago una pregunta: ¿a qué es lo que te ha enviado Dios? ¿Y cómo vas a ir? Hola. ¿Cómo vas a ir? Lleno. En el verso 3 dice, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. No lleves nada. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir a cumplir esa misión? Empezando, ¿cómo veniste aquí esta mañana? En reniego, lamentándose no dormir más. Espero que eso no suceda aquí. Pero cuando vayas a una misión, ¿cómo vas a ir? Vas a ir con gozo, vas a ir con alegría, pero vas a llevar ese bordón que dice, esas alforjas con dinero, con pan. Dice, deja todo eso, deja el reniego, deja la tristeza por lo que estás dejando atrás, deja la amargura. ¿Vas a ir amargado? Pero yo no soy amargado. ¿Cómo respondo y cómo respondemos ante cada situación? Muchas veces ante cada situación respondemos con negatividad, respondemos con fatalismo. Sí, eso es parte de la amargura. Y sabes una cosa, si yo estoy en mi casa y hay amargura en mi corazón, la amargura contamina a todos los que viven conmigo. Mirad bien, no haya una raíz de amargura, dice la palabra. Amén. No puedes ser un hijo de Dios y no estar viviendo una vida
en la que el trabajo que Dios te pone te ocasione lamento, reniego, queja. No puedes ser una maestra, no puedes ser un adorador junto con tus hermanos, no puedes servir a Dios en la iglesia y fuera de la congregación con amargura, con reniego. No puedes, algo muy sencillo, no puedes traer las aguas que se venden aquí y venir renegando por el agua. Ahí tuve que ir a comprarlas. Es un ejemplo y eso que no sucede. Pero todo el servicio no es para mí ni es para mis hermanos, es servicio para Dios. Amén. Pero es que es mi cumpleaños y como es mi cumpleaños yo quiero pasármela de forma diferente. La mejor manera en que celebres tu cumpleaños es estando en la presencia de Dios, alabándole y adorándole. El 5 de octubre de Conexión 2021, fue este año o el año pasado, 2020, cayó en mi cumpleaños. Y ese día te toca compartir, hijo de la Lupita, ¿está bien? Pues hoy es 5 de octubre y mañana es 6, pues mañana nos vamos al Vitora y nos comemos una buena comida. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero primero es Dios. Verdaderamente primero es Dios antes que yo. Verdaderamente primero es Dios antes que tú. Así de fácil. Tengo una paciente que le veo a los niños de hace como 8 años, tiene 3 hijos, 8 o 9 años. Y me preguntaba por una iglesia cristiana. Yo ya la he evangelizado y todo ese rollo. Y ella tiene, sí, o sea, tiene que buscar de Dios. Hay un problema ahí en su casa. Y cada vez que hablamos, se quebranta, etcétera, etcétera. Dice, yo fui, dice, mandé no sé quién y fuimos. Y me gustó porque todos son muy amables. ¿Sí? Y si le dije, esos pastores son amigos míos, le digo, qué bueno que fuiste. ¿Sí? Pero me soltó unas preguntas y yo le hablé del reino. ¿Sí? Que el reino no es bebida ni comida, sino es justicia, paz y gozo del Señor. Justicia es obediencia. No la puedo echar a perder. Así es. ¿Sí? Si gustas, ve, está bien. Pero la amabilidad es como cuando te metes al río de Dios. Y si tú te metes en el río de Dios y el agua llega a tus tobillos, en esa congregación lastimosamente te van a estar dando palmaditas, ¿sí? Te van a estar apapachando. Y no digo que esté mal. El proyecto de Dios para el 2023, ¿saben cuál es? ¿Cuál es, Kenita? El amor. Una cosa les mando, que se amen los unos a los otros. De ahí se deriva todo. Y está bien. Oye, si aquí viene un hombre, una mujer herida de su espíritu, de su corazón, pues yo no le voy a estar, pues no. Lo voy a ayudar a que entre al río de Dios y que primero se han mojado sus tobillos. Pero luego el Señor lo tiene que llevar a las dimensiones que el Señor lo quiere llevar, para que ese hombre no vuelva o esa mujer no vuelva a tener las mismas calamidades por las que está pasando, donde el enemigo la quiere tener o lo quiere tener sujeto, lo quiere tener cautivo. Por eso tenemos que ser una iglesia que camina en el ministerio del Espíritu. Amén. Que a muchos no nos gusta, bueno, a mí sí, que a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás caminando en el ministerio del Espíritu, eso ocupa alineación y ocupa obediencia. Si te dicen, esto no lo haces, no lo haces. No te lo digo o no me lo dicen y ahora hago lo que yo quiero. Porque ¿quién eres tú para decirme a mí que yo haga este cambio, este ajuste? ¿Sí? Yo obedezco al pastor Víctor. Y llega a la casa y
y gracias a Dios tenemos oportunidad de recibirlo, de hospedarlo, de todo lo que conlleva eso, pero no por eso yo voy a romper la disciplina que yo tengo que tener, que tenemos que tener como hijos de Dios y como hijos espirituales de Él. ¿Verdad que no? Aunque no me gustara, pero no cuestiono, simplemente no lo hago y ya. ¿Quién es Él para qué? No lo hago y punto, porque de eso depende mucho mi vida, que sea bendecida, y la bendición de mis generaciones. Amén. Fíjate qué tremendo lo que estamos diciendo. De eso depende tu vida y la vida de la generación, de las generaciones de subsecuentes que vienen. Ok, entonces a eso te va a mandar el Señor. Amén. Entonces tu vida tiene que ser una vida en el Espíritu. Entonces esas cosas son para este tiempo. ¿Ustedes creen que todo esto que Jesús hizo, que Pedro hizo, que Pablo hizo, son para aquel tiempo nada más? Es para ahora, amado, es para ti, es para mí, es para nosotros. Deleitémonos en lo que viene de Dios para su iglesia, para sus hijos. No va a venir el Señor antes de que no se suceda todo lo que está escrito en su palabra. Porque cuando su palabra se encarna en la vida de la iglesia, en la vida de cada hijo de Dios, entonces se van a suscitar las cosas que Jesús quiere que se susciten, aunque Él las pueda hacer por sí mismo, pero te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Amén. Entonces eso no es para esos tiempos, es para este tiempo. En Hechos capítulo 5, en el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y por las manos de los hijos de Cam, del centro de oración y ayuntamiento de Mazatlán, dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Eso es lo que hace atractivo al Señor. Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, y te los van a poner en sus lechos de enfermedad, porque al pasar Pedro, cuando pases tú bajo su sombra, va a caer la bendición sobre cada uno de ellos. Amén. Y aún dice, de las ciudades vecinas, aún aquellos incrédulos, muchos van a venir a Jerusalén, muchos van a venir a la casa, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Aquí en el libro de Hechos ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y dice su palabra que sucedía que todos esos eran libres de espíritus inmundos y eran sanados. Tú ya recibiste el Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Por eso es que sucedieron. Si tú y yo ya recibimos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo vive en nosotros, esto mismo es para este tiempo, para que lo usemos en el beneficio del reino, en el avance del reino. No sé cómo explicártelo, amado, no sé si hay alguna otra palabra más que la palabra de Dios. ¿Qué quieres que haga? Que brinque, que salte, que cante, que declame, que recite. No lo puedo hacer. En tu espíritu tienes que recibir esto, porque esto viene en la palabra de Dios. Y tienes que creerla, te conviene creerla. Dijo Jesús: créanme, Dios está hablándolo en su palabra. Amén. Así que la unción no la vas a comprar. Hay adivinos, hay agoreros, pero la unción no la puedes comprar. La unción no es comerciable, no hay trueque. El intercambio en el divino es
tu vida por la vida de Cristo. Es lo único que puedes hacer. No tienes otros recursos para comerciar, para intercambiar con el Señor, más que tu vida entera, tu actitud, tu disposición para el Señor. Dice en Santiago 5, en el verso 14, dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, llame a los maduros de la iglesia. ¿Cuántos maduros hay? ¿Eres maduro? ¿Eres madura en Cristo? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo va a levantar. Él es el que hace la obra. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, no puedes, esto no sé, ¿cómo se llama? No se compra. No puedes ser un adivino, un agorero. Si tú quieres hacerlo por tus fuerzas, vas a salir avergonzado como los hijos de Siria. Amén. Querían comprar la unción. La unción no la compras. La llenura de su espíritu es por cuanto tu corazón es para Dios. Si tu corazón está endurecido, no tenemos un corazón para Dios. Y esto que dice la palabra no se va a hacer realidad. Pero estamos Lupita y yo orando por eso. Espero que ustedes también estén orando por lo mismo. Ese es el tiempo de la iglesia, el que los milagros, las proezas, los prodigios sean visibles, tangibles, palpables. ¿Para qué? Para tanta gente que está en infelicidad, tanto hombre, tanta mujer que están en peligro de muerte, vengan ahora a la vida. Lo tengo que hacer y lo tienes que hacer. Si no te gusta, entonces no tienes un corazón para Dios. Pero si estás aquí es porque tienes un corazón para Dios. Tienes un corazón para usar lo que Dios te ha dado. ¿O me equivoco? Yo estoy seguro que no me equivoco. Porque nadie que no tenga un corazón para Dios me aguanta aquí hablando 1 hora 20 minutos o 1 hora y media, a veces más. Tienen que tener un corazón para Dios, para poder amarme y poder recibir lo que viene de Dios a través de mi vida. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que los milagros ocurrían con Pablo, con Pedro, con ese Pablo que era perseguidor de cristianos? ¿Cómo es posible, dices tú? Porque el Espíritu Santo lo impactó, porque él tuvo un encuentro con Jesús y toda la dureza que había en su corazón, la mentira que había en su corazón fue traída a tierra, porque Jesucristo es luz. Amén. Y pone su luz en ti. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro? ¿Ustedes creen que si Pedro y Pablo hubieran seguido en la carnalidad, hubieran podido hacer lo que hicieron? No hubieran podido hacer. Si tú y yo estamos viviendo una vida vana, con B grande, banalidad, y una vida estéril, una vida vacía, sin Cristo, entonces nunca vamos a poder hacer. Ellos lo hicieron, Pedro y Pablo lo hizo. ¿Por qué? Porque estaban llenos. Su tinaja estaba llena. Jesús lo hizo porque estaba lleno de Dios. En la carne y en la religiosidad no actuó iglesia. ¿Cómo? En la carne y en su religiosidad fue perseguidor y asesino de la iglesia. ¿Por qué hacía lo que hacía? Porque no entendía. Pero aquí vemos hombres, mujeres, jóvenes entendidos. Amén. Entonces yo quiero pedirte que te metas hoy a esas aguas salutíferas. ¿Sí saben lo que son las aguas salutíferas? Las aguas que simbolizan al Espíritu Santo, las aguas que tienen expresión de vida. Tienes que meterte a las aguas salutíferas. Di: yo me voy a meter al río de Dios. Lo cantaban ustedes, muchos de ustedes cuando eran niños, lo cantaban, y sapo, y no sé qué cosa, era eso. Tú te metes a las aguas salutíferas,
al río de Dios, dice la palabra. Ya todos han leído Ezequiel 47. Dice la palabra que el río de Dios salía del umbral de la puerta con dirección ¿a dónde? Al oriente, donde está la salvación. Y dice que las aguas estaban fluyendo de esa manera, y dice que había un varón de Dios que lo trajo al sacerdote Ezequiel y le mostró el río de Dios. El río de Dios nos tiene que ser mostrado, y le dijo: te vas a meter primero 1000 codos. Revisando yo las medidas, no saqué muy bien las cuentas, discúlpenme, ustedes lo pueden hacer. Creo que eran como 600 metros, si me estoy equivocado, corrígeme. Te vas a meter 1000 codos, le dijo, ¿sí? Hasta donde llegue el agua a tus tobillos. Aquí es donde vas a ser confortado, allí donde vas a ser abrazado, ahí donde vas a encontrar consuelo. Pero Dios te dice hoy: métete más adentro del río de Dios. Hay otros 1000 codos para ti, y hay otros 1000 codos para mí. Métete 1000 codos más hasta que te llegue el agua a las rodillas, hasta que llegue el agua a tus rodillas, para que entonces dobles rodillas y vengas al arrepentimiento, y el Espíritu Santo te confronte y te enseñe y te muestre cuál es tu condición delante de Dios y delante de los hombres. Pero tienes que sumergirte en el río de Dios, ese río que sale del umbral de la puerta y que va al oriente para salvación. Métete otros 1000 codos, y en esos otros 1000 codos el agua te va a llegar a los lomos. Pero te tienes que meter al río de su Espíritu. Cuando el agua te llega a tus lomos, es cuando entonces vas a estar dando fruto para el reino. De eso se trata lo que está diciendo aquí la palabra. Ya la conocen, no es nada extraño para muchos de ustedes. Pero luego le dice el varón de Dios al sacerdote: métete más, hasta donde el agua te tape, hasta donde dejes la comodidad de estar tú teniendo el control. Sumérgete para que el río de Dios esté por encima de tu cabeza, de tus pensamientos, de tu mentalidad, de los paradigmas, de los rudimentos, de las conjeturas. Que si alguna vez le serviste al Señor, escúchame bien, si alguna vez le serviste al Señor y el Señor fue glorificado porque tú estuviste prestando un servicio al Señor, olvídate, esas son glorias pasadas. Oré por un niño, estaba muerto y sanó, gloria a Dios. Pero hay nuevas cosas que el Señor me tiene que mandar. ¿Por qué? Porque hay muchos que se están en peligro de muerte, y tú has decidido ya no estar avanzando en el río de Dios y te quieres seguir quedando en la orilla por falta de valentía, por falta, no sé, por falta de fe en el Señor. Ya predicaste, ya serviste, ya lo hice. Se están muriendo jovencitas, se están muriendo jovencitos, se están suicidando. No sé quién me dijo que un compañero o compañera se acaba de suicidar. Era de esos populares, parecía todo bien, pero nunca el que estaba al lado de él se dio cuenta de lo que había verdaderamente en su corazón. Por eso es que dice la palabra: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón de las personas. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que ver, y tengo que ver lo mismo que Dios ve. ¿Cómo está tu corazón delante de Él? ¿Cómo está mi corazón delante de Él? Ustedes tienen que discernir cómo estamos delante de Dios. Así que métete los 1000 codos más hasta que el agua te tape. Pero cuando el agua pasó de los lomos a la mente, pasó primero por tu corazón. Pasó por tu corazón y pasó por mi corazón. ¿Para qué pasó? Para que tu corazón se vuelque por Dios. No para que lo tengas endurecido, no para que lo tengas
cerrado para el Señor, sino para que tu corazón sea convertido de un corazón de fierro a un corazón de carne, que palpite por Él, que sea circuncidado por el poder de Dios, por el amor de Dios. Qué bueno que el agua te llegó a los tobillos, qué bueno que el agua me llegó a mis rodillas, pero yo quiero más. Entonces tienes que es para mí, que sumergir en el río de su Espíritu, completos. Si no es de que el 47 hubiera dicho otras cosas, pero eso es lo que dice, los que han leído, dice eso. Amén. Entonces, deja de pisar tierra, o sea que tenemos que estar saturados de Dios, dependiendo totalmente de Dios. Lo que Dios dice domingo a domingo, dependamos de Dios, llenos de Dios, llenos de su Espíritu. Hoy una vez más el Señor nos lo dice, depende de Dios, sumérgete en el río de mi Espíritu, para que entonces pueda ser lleno, tu tinaja sea llena y la palabra sea convertida en vino, la palabra que transforma, la palabra que hace milagros. Yo lo quiero. Amén. Ahí en Romanos 8 habla de viviendo en el Espíritu, y en los versos diferentes dice que vas a poder tener, si vives en el Espíritu, vas a tener una vida en la que pienses solamente en las cosas del Espíritu, porque eres hombre y mujer del Espíritu. Si eres un hombre y una mujer del Espíritu, entonces vas a pensar en las cosas del Espíritu, vas a pensar en las cosas que Dios piensa. Amén. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando tu vida cambia y vives en el Espíritu, por cuando te sumergiste en el río de Dios, entonces vas a querer vivir las cosas del Espíritu, porque eres un hombre lleno de su Espíritu. No es trabalenguas, es una realidad. Luego dice, si tú vives, en Romanos 8 viene eso, si tú vives la vida del Espíritu, entonces vas a tener una vida que solamente le agrada a Dios. ¿Por qué estamos tan ocupados de agradarle al mundo? El agrado al mundo es una consecuencia de porque le agradas a Dios. ¿Me estoy explicando? No puedes agradar al mundo sin agradar a Dios, porque lo que verdaderamente te va a promocionar en el mundo es la promoción que viene de Dios, porque le agradamos a Dios. Vas a vivir una vida en justicia, vas a vivir una vida en libertad. Ya no eres esclavo, porque Él te ha dado un espíritu de adopción. Por eso es que clamamos Abba Padre. Eso es vivir en el Espíritu. Pero tú y yo tenemos que ser esas tinajas, esos odres, llenos del Espíritu. Tinaja es una vasija, es un odre, es un recipiente. ¿Sí? Y eso lo viene en Juan 2. No vamos a hablar de todo el versículo, de todo el capítulo de Juan 2, pero hay algo que el Señor nos dejó, que es acerca de las bodas de Caná. Tuvimos una enseñanza precisamente con el pastor Víctor hace unos días. ¿Sí? No voy a dar yo toda la enseñanza porque si no, no nos vamos a ir. Pero lo único que te quiero decir es que en las bodas de Caná es cuando Jesús convierte el agua en vino. Amén. Entonces en el mundo entero se predica, es que fue, y te hacen la pregunta esa, ¿verdad? A ver si sabes, ¿no? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? No, pues el endemoniado. No. El primer milagro, ya alguien sabía, convirtió el agua en vino. O sea, está bien, es una connotación correcta, está bien. El agua que se convirtió en vino fue el primer milagro de Jesús. Pero ese milagro tenemos que ver por qué sucedió. Ese milagro tiene una connotación profética. ¿Qué es connotación? ¿Qué es profético? Que está hablando de lo que va a suceder. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel se purificaba por el agua. ¿Sí saben eso? Agarraban sus vasijas, se metían, se sumergían en el río y metían las vasijas y llenaban esa agua. ¿Para qué? Para que se lavaran sus manos,
su cabeza, no sé, y eran purificados sus pies. Pero Jesús vino y rompió esa tradición. Jesús vino y Jesús les dijo: esa dogma ya no funciona. Ustedes son purificados si están viviendo en un sacerdocio diferente. No están viviendo en la ley, están viviendo bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. Que es Cristo. De tal manera que esa agua que ustedes están usando ahora del río Jordán, y que según ustedes se están purificando, eso deja de ser. Ahora lo que les va a purificar es la palabra. La palabra es la que nos va a purificar. Y saben una cosa, ese es un logos. Porque ahora el logos, la palabra, va a ser vivificada por el poder del Espíritu. Amén. El Espíritu busca la palabra para que la palabra, que es el agua, se convierta en vino. Y es ahí donde operan los milagros, donde operan las cosas de las que están adoleciendo los hijos de Dios. Amén. Las cosas que no están alineadas a lo que es de Dios. Entonces, es importante la palabra, pero es importante que el Espíritu busque a la palabra. Cuando yo vengo, o el que le toque aquí, predicar una palabra, y no hay un mover del Espíritu, no es porque yo lo voy a provocar. El mover del Espíritu lo provocamos todos. A todos se nos dio ese poder. Entonces no estemos esperando que aquella persona que se pare aquí a leer la palabra va a provocar un mover fabuloso y asombroso del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo, que es lo que va a hacer que la palabra de ser agua se convierta en vino y opere lo que tenga que operar. Amén. Entonces, estos hombres entendieron, Jesús les dio a entender, no tiene que ser el logos, no tiene que ser la letra, porque la palabra es muy clara cuando dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo que tiene que ser es el Espíritu. La palabra que usted recibe, la palabra que yo recibo, óigame bien por favor, la palabra que recibimos es logos, pero se tiene que hacer rema en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo a esa palabra rema, Cristo encarnado en nosotros, va a incendiar esa palabra que usted recibió hoy y que yo recibo el día que recibo la palabra. Y esa palabra va a ir y va a incendiar el corazón de otras personas que escuchen esa palabra. ¿Sí me estoy explicando? Tu tinaja tiene que estar llena de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Tú puedes estar orando. ¿Cuántas cosas no adolece el pueblo de Dios? ¿Cuántos años estás orando por la misma cosa, por la misma situación? ¿Cuántos años estás orando? ¿O te duermes cuando estás orando? ¿Cuántos años estás orando por alguna situación en tu casa, en tu persona, con tu familia, en tu trabajo? ¿Cuánto tiempo tienes pidiéndole al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quieres más? ¿Cuánto tiempo yo quiero que suceda lo que suceda? ¿Por qué no ha sucedido en mi vida? ¿Por qué no ha sucedido en la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado? No estamos orando bien. Yo sí oro bien. No estamos orando bien. No lo digo nada más como individuo, lo tengo que decir como iglesia. No estamos orando bien. Cuando estamos orando bien y tu tinaja esté llena, entonces tus oraciones van a ser contestadas. Y ustedes me pueden decir, pero es que la palabra dice que que los burros hablaron. La palabra dice que nosotros decimos, si yo no hablo, al cabo las piedras hablarán. No, señorito, no, señorita, no quiere Cristo burros ni quiere piedras, te quiere a ti, me quiere a mí, te quiere a ti rendido, humillado, orando
decirte, no es malo que tú a veces ores con tu corazón, si son de acuerdo a la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Pero esas oraciones no van a poder hacer el milagro. Las que hacen el milagro es que tú ores basado en lo que dice la palabra. Si tú oras por tu palabra propia, es bueno, pero lo que hace la diferencia es que tú ores basado en la palabra. Aquí está el fundamento de todo lo que tú tienes que hablar. Ese es el incienso. Ahorita que estaba hecho cantando, estaba diciendo que nuestra alabanza suba como un incienso y que llegue delante de Dios. Pues ándale, aquí está en la palabra. La oración es como un incienso que va a tocar el corazón de Dios, y las oraciones van a ser contestadas, pero tienes que llegar y tengo que llenar lleno de la tinaja para que suceda lo que ocurrió con Elías Tisbita, para que suceda lo que Pablo y Pedro fueron tan efectivos, porque ya iban llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron efectivos y fueron mandados por el Espíritu Santo, que dice en Hechos 13, y fueron efectivos a todos los lugares donde iban. Dice la palabra, y sacaban los enfermos, y sacaban los endemoniados, aún con el paño del apóstol eran sanados. Yo no te digo que vayas ahorita y empieces a aventar paños. Yo veo aquí en toda la palabra que el Señor Jesucristo era muy original. Para cada cosa tenía una manera de accionar. Al ciego pues le puso tierra esculpida. A veces, si Dios te lo dice, pues hazlo, pero si no te lo dice, no lo haces. La imitación que nosotros tenemos de tener de Cristo es la obediencia, su sencillez, su humildad, de no hacerse el mayor de todos. Amén. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir esta mañana, amado. Nos purificamos por la palabra. La palabra se activa por el Espíritu, y lo que nos va a hacer efectivos es que estemos llenos de su palabra y llenos del vino de su Espíritu. Para eso tienes que ir a las rodillas, para eso tienes que y tengo que buscar a Dios. Amén. Para eso es para que el logos se haga rema. Yo te voy a pedir un favor: no bajes la intensidad de tu oración. No bajes la intensidad de tu oración. Es que no estoy sirviendo en la iglesia ahorita. No bajes la intensidad de tu oración. Si estás orando. Pero si no estamos orando, pues empieza a orar. Y si no oramos, y si estamos orando, pues la intensidad de la oración tiene que ser magnificada. Tu tinaja va a ser llena conforme a la intensidad de tu oración. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? ¿Cuántos están de acuerdo en que tus oraciones tienen que ser unas oraciones puras, santas, delante de Él? Unas oraciones que tú digas: Señor, en esta oración basado en tu palabra, yo te empiezo hoy a tocar tu corazón. Yo te voy a pedir que ahí donde estés, empieza a llegar a los 1000 codos. Vamos, hazlo en el Espíritu. Hazlo en el Espíritu.